Segunda de Samuel capítulo 6. Segunda de Samuel capítulo 6. Acuérdate que David viene de tener una victoria absoluta y total contra los filisteos. Son dos batallas que vimos en el capítulo 5. La primera batalla, la vida de David es una vida marcada por buscar a Dios, por consultar a Dios. Él no quiere dar ningún paso, igual que Moisés. O sea, Moisés le dice: Dios, si tú vas, yo voy. David igual, o sea, Señor, tú dime. Si tú dices yo voy, yo voy. Si tú dices espera, yo espero. Y la primera vez que va a pelear contra los filisteos, Dios dice ve y ataca, y David gana. Pero después los filisteos vuelven a venir contra David y Dios le dice espera. No sé qué es más fácil para ti, si cuando Dios te dice ve y haz esto y lo haces y obedeces a Dios, o cuando Dios dice no hagas nada, espera. Pero yo he entendido algo, que cuando Dios dice espera, no es no hacer nada, es hacer algo. Estás esperando en Dios, que Él te dé el siguiente paso, que Él te diga qué es lo que sigue en tu vida. Y si te acuerdas, vimos al final los últimos 2 versículos que para mí realmente este año han sido un parteaguas en mi vida. Le dice Dios cuando escuches, cuando oigas. Y es una de las cosas que tenemos que, en estos tiempos y en estos días donde hay mucho ruido y muchas noticias, y unas cosas dicen, unas personas dicen unas cosas, otras personas dicen otras cosas. Tienes que estar escuchando y atento a Dios. Y Dios dice: y cuando oigas ruido de marcha por las copas de las balsameras, que son estos árboles, entonces te moverás. Lo que Dios le está diciendo a David con esto es: David, no te muevas y espera hasta que yo me mueva. Y a veces somos atrabancados, a veces queremos hacer cosas sin que Dios las esté moviendo y haciendo, y es donde nos equivocamos. Pero tenemos que aprender, tú y yo. Hay gente que ya está muy desesperada, muy impaciente por todo lo que está pasando en el mundo. Pero sabes que es una prueba para poder desarrollar paciencia en nuestras vidas, buscar a Dios. Una de las cosas que vamos a ver en el capítulo 7, después de este capítulo, que eso lo vamos a ver la próxima semana, es que Dios de pronto, después de años, 20 años de David de estar huyendo, de estar corriendo huyendo de Saúl, estar peleando, batallando, por fin Dios le da reposo. Yo no sé en qué etapa estés en la pandemia. Todos han vivido en la pandemia diferentes etapas, pero tienes que saber que va a llegar un momento en tu vida donde ya Dios te dé reposo y te puedas sentar por fin así en una silla y puedas decir ok, ya. O sea, ya. Y no importa que sigan sucediendo cosas, pero que tú puedas decir ya Dios me ha dado reposo. Pero eso pasa con David después de solamente moverse cuando Dios se mueve, saber esperar en Dios y haber pasado una época en su vida de muchas dificultades. Entonces, mi oración para ti, para tu vida, es que puedas encontrar ese reposo en Jesucristo y ese reposo en Dios en medio de todo lo que está sucediendo. Pero entonces, lo que sucede, vamos al versículo 1 entonces. Versículo 1 de Segunda de Samuel capítulo 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Los escogidos es la élite de la élite, los hombres más fuertes, los guerreros, sus soldados más especiales, pero no los llama para la batalla. Mira para qué los llama. Son 30,000 hombres. Van a ir a una misión especial, van a ir un ejército, pero vas a ver con qué misión especial lo van a hacer. No va todo el ejército, sino él escoge a los mejores. Versículo 2. Se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios. Ahora, hace mucho que no leíamos el arca. Y si te acuerdas, en Levítico y en Números y en Éxodo, cuando Dios, o sea, han pasado 400 años de que Dios le da a Moisés
el mapa de cómo va a ser el tabernáculo, cómo va a ser el arca, las medidas, de qué material va a ser hecha. Acuérdate, el arca está hecha de madera, forrada o chapeada con oro, y tiene estos dos querubines. Ahorita lo vamos a leer aquí. Uno pareciera que viéndose el uno al otro, pero no se están viendo el uno al otro, sino están viendo la tapa del propiciatorio, que también se le llama el trono. Es el trono de la gracia. ¿Por qué es el trono de la gracia? Porque ahí es donde una vez al año el sumo sacerdote entraba, derramaba sangre para el perdón de los pecados del pueblo, pecados pasados y presentes. Y el pueblo era perdonado. El sacerdote, después de hacer esto, de rociar la sangre, Dios aceptaba el sacrificio, y el sacerdote una vez al año salía y bendecía al pueblo con una oración, con la oración sacerdotal. Y entonces había mucho gozo el día del perdón. Y entonces, por fin otra vez estamos leyendo del arca. En tiempos de Saúl no se menciona nada acerca del arca. Y el arca lo representaba muchas cosas, entre ellas eso, el trono de gracia, la misericordia de Dios, la gloria de Dios, pero también las promesas de Dios. Es el arca del pacto que Dios hizo con su pueblo en el monte Sinaí. Por eso están las tablas, está el maná, recordando Dios es nuestro proveedor, y está la vara que reverdeció, significando vida. Y entonces simplemente vemos que en la vida de Saúl nunca Saúl pretendió honrar a Dios, y de pronto vamos a ver un cambio por completo en la nación y en David, que él está buscando regresar el arca de Dios a Jerusalén, a este lugar donde ellos conquistaron. Ahora, mira lo que dice ahí en tu Biblia. Dice: sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos. Esto, fíjate, esto es 1000 años antes de Jesucristo. Y Dios con esto ya está diciendo: tiene que ser invocado el nombre. Tiene que ser invocado el nombre. Y para nosotros es eso, que invocar el nombre de Jesús hoy en día significa eso, acercarnos al trono de la gracia para recibir perdón y misericordia y compasión y socorro y clemencia, y ser guiados por Dios. Pero desde aquí ya está apuntando a eso, a Jesucristo. Hoy nuestra arca es eso, es Jesucristo. Y entonces, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, va un ejército a traer el arca, para que sobre el arca sea invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Eso representaba el arca. El arca siempre iba en medio del campamento en números. ¿Te acuerdas? Lo vimos en nuestro estudio. Todos rodeando el campamento. El campamento era importante porque entonces, cuando tú entrabas al campamento, lo primero que veías era el altar. Tú no podías pasar al tabernáculo, a la presencia de Dios, si no había un sacrificio. Y entre tú y el altar, y el lugar santo y el lugar santísimo, y el arca del pacto, donde se invoca el nombre de Dios, y no solamente eso, sino, como aquí dice, donde Él mora, y eso era el pacto. Yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo, y yo moro entre ustedes. Por eso, Emmanuel, Dios entre nosotros. Y hoy Él morando en este tabernáculo. ¿En cuál tabernáculo? No tienes que ir a Israel, no tienes que ir al monte Sinaí. En este tabernáculo, en nosotros, en tu tabernáculo, en tu tienda de campaña esta que se está desgastando con el clima, con el óxido, con el tiempo, con la edad. Pero Él mora. Y eso, todo esto está apuntando a Jesucristo, está apuntando al Evangelio. Y entonces, que mora entre los querubines. ¿Por qué entre los querubines? Porque es un reflejo de lo que hay en el cielo. Y cuando vemos en Apocalipsis el trono, el mismo trono de la gracia, donde está Dios mismo, están los querubines y están
viendo hacia el trono de la gracia, están alabando a Dios, están sirviendo a Dios. Vimos este domingo que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo delante de los ángeles, de los querubines, y de pronto el rostro de Dios está con gozo y brillando y resplandeciendo su gloria, y esa gloria resplandeciendo en el rostro de los ángeles, y esa gloria resplandeciendo en nosotros, y nos podemos gozar junto con Dios en eso. Participamos en su gozo cuando Él salva a alguien y de paso nos usa. O sea, increíble. Y entonces, versículo 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Y yo digo, ¿a quién se le ocurrió esto? O sea, que podría haber sido una buena idea. O sea, ¿por qué no? Si vamos a llevar el arca, fíjate dónde está, la llevaron de la casa de Abinadab. Llevaba más de 20 años el arca en la casa de Abinadab y nadie o sea, todos estaban tan ocupados, los de Saúl peleando contra David, los de David huyendo, y el arca y el pueblo y la adoración. Y alguien de pronto se le ocurre, oye, ¿qué tal si llevamos el arca en un carro, en una carroza de madera nueva? Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Agio, hijos de Abinadab, 2 hermanos, guiaban el carro nuevo. Ahora es interesante, acuérdate, los nombres siempre significan algo en la Biblia. Usa significa fortaleza, Agio significa amigable. Y entonces de pronto están estos 2 cuates, el fortaleza y el amigable, y tienen una gran idea. ¿Por qué no llevamos el arca en un carro nuevo? Y yo digo, ¿y por qué? O sea, ¿por qué una idea nueva? ¿Por qué no usan la idea de Dios, la que siempre ha tenido? ¿Por qué no algo más sencillo? ¿Por qué no simplemente obedecer a Dios? Y una de las cosas que vemos en el libro de Números, donde Dios está dando toda la explicación, o sea, esta tribu de Leví, pero no solamente Leví, sino el clan de Coat, ellos son los encargados de llevar el arca, nadie más la puede llevar. Y Dios está poniendo reglas muy claras. No solamente la tenían que llevar ellos, sino tenían que tapar por completo el arca cuando era llevada de un lugar a otro, porque, o sea, significaba la gloria de Dios. Pero acuérdate, la tenían que llevar de una manera en especial, cargada en los hombros de los de Coat, de la tribu de Leví, y solamente sobre los hombros de los sacerdotes de esa tribu. No la podía llevar, y había unas instrucciones. Ahora, fíjate, son instrucciones muy sencillas. El arca tenía unos anillos de oro, y entonces Dios manda a hacer unos palos de oro, y dice 2 de cada lado, se ponen las varas, y ahí entonces 4 lo cargan. No era un arca muy pesada. Por eso Dios dice, o sea, no es muy pesada, no necesitas un carro nuevo, no inventes cosas nuevas. Tenemos que tener cuidado, porque de pronto en la iglesia hay gente que quiere inventar cosas nuevas y quiere hacer algo nuevo o algo, y digo, fíjate, estos cuates, ven lo que están haciendo, la nueva normalidad de cómo cargar el arca. Y yo digo, no, ¿por qué no regresamos a lo más simple y a lo más sencillo y a lo que Dios dice, y simplemente obedecemos y usamos el método que Dios quiere usar? Por más fortaleza y recursos y poder que quieras usar, y por más amigable y todo, al final el método de Dios es el método para la iglesia. Y entonces están estos dos hombres, está el carro nuevo, está el arca. Versículo 4, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que está en el collado, con el arca de Dios, ahí iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel. Ahora acuérdate, esta es una idea de David, ahí inició la idea, es una idea muy buena.
Y entonces David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Realmente es un momento de mucho gozo. Van a reanudar la adoración y la adoración va a ser en Jerusalén. Le quieren hacer una tienda, un tabernáculo nuevo. Dios va a morar en medio de su pueblo. Versículo 6, y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa. Ahora, Usa es un levita, pero no es un sacerdote y no es de la tribu de Coat. Ahora acuérdate cuando el arca en tiempos de Saúl, el arca es secuestrada y es llevada con los filisteos. Cuando la regresan por toda la plaga que sucede, o sea, dicen, no, ya no la queremos aquí, vamos a regresarla. Ellos ponen el arca en un carro también con 2 animales y es un carro nuevo y la regresan. Y no sucede absolutamente nada como va a suceder en este versículo. ¿Pero por qué? Porque ellos no recibieron las instrucciones de Dios. Y su pueblo sí recibió las instrucciones de Dios, pero de pronto están queriendo hacer algo bueno, pero no de la manera correcta. Y mira lo que sucede. Entonces, versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios, cuando Dios había dicho que nadie podía tocar el arca de Dios porque era algo apartado, era algo santo, era el símbolo de Dios. Ahora, yo no sé, posiblemente cuando van danzando delante de Dios y hay mucho gozo y están orando y están festejando, arpa, salterio, panderos, flautas, címbalos, posiblemente ellos están orando y diciendo, Señor, manifiéstate de una manera sobrenatural, manifiéstate, tú eres Dios Todopoderoso. Y en el siguiente versículo Dios se manifiesta, pero no como ellos esperaban. Completamente diferente, y tienes que saber que Dios a veces se manifiesta no como esperamos, sino completamente diferente. Y entonces al llegar a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Ahora dices, Talí, ¿eso qué tiene de malo? O sea, tropezó, no querían dejar caer el arca. Él hizo algo bueno, sí, sí hizo algo con una muy buena intención, hizo algo bueno, pero mal hecho. Porque Dios había dejado instrucciones claras. Dios había dejado instrucciones claras. Pero ¿cómo empezó todo? Todo empezó mal porque tuvieron una muy buena idea. ¿Por qué no, en vez de llevarla como dice la palabra de Dios, por qué no la llevamos con un carro nuevo? Y eso llevó a esto de este versículo. Y entonces Él extiende su mano, la sostiene, porque los bueyes tropezaban. Versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. O sea, y se vuelve una noticia en toda la nación. O sea, no sabes lo que pasó. O sea, Usa, ¿te acuerdas de ese muchacho? O sea, muy buenas intenciones, pero hizo lo que no debió de haber hecho. Tremendo. Y Dios con esto está poniendo un precedente. David, ¿por qué no leíste bien Números? ¿Por qué no leíste bien Levítico? ¿Por qué no pusieron atención a Dios? Muy padres ideas, muy bien todo, padrísimo la danza, pero lo más importante no hicieron, poner atención a Dios, y Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. No tuvieron, mira, versículo 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, pero no se entristece contra Dios, se entristece contra él. O sea, por no haber puesto atención, por no tener cuidado, por tomar a Dios muy a la ligera, por no recordar que estamos tratando con un Dios santo y apartado, por no poner las cubiertas, por no poner el arca en los hombros, por no usar las varas, por no hacer caso. Pero no lo va a volver a repetir.
y Dios les da una lección. Y entonces se entristece David por haber herido a Jehová, a Usa. Y esta tristeza es una tristeza que le guía a David al arrepentimiento. Acuérdate, las tristezas de Saúl eran tristezas que le llevaban a hacer berrinche. Y aquí Dios, estas tristezas son las que a David le guían al arrepentimiento por haber herido a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Aquí Pérez, la palabra Pérez es quebrantamiento. Entonces si te apellidas Pérez, tan casi común, pero es eso, es quebrantamiento. Pérez Usa es Dios quebró o quebrantó a Usa en este lugar. Y no solamente a Usa, por hacer algo bueno, pero mal. Nunca te ha sucedido y Dios te quebranta y te disciplina, pero dices simplemente ya no lo vuelvo a hacer y voy a poner atención a Dios. Versículo 9, y temiendo David, este es un hombre conforme al corazón de Dios, la tristeza le guía el arrepentimiento y le llena de temor de Dios. Eso. Y no se aparta de Dios, se acerca a Dios. No se aparta de Dios, se acerca. Vemos a David, no se pelea con Dios porque Dios hace esto. Y entonces temiendo David a Jehová, y pregúntale, un día tú y yo vamos a poder estar en el cielo y, Usa, ¿qué onda? ¿Qué aprendiste de esto? Tomar en serio a Dios en tu vida, ¿verdad? Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Él dice: ¿sabes qué? Vamos a esperar, vamos a estudiar bien, vamos a planear. No hay prisa, no hay por qué hacerlo así al aventón. Y yo me imagino así a David cuando ya le traen como rey una buena idea. Oye, David, ¿por qué no hacemos esto? No, mejor hacemos lo que dice la palabra, mejor hacemos lo que dice Dios. Esta es una gran lección. Dios le está enseñando a David a ser rey. Va a tener que decir a muchas propuestas: ¿sabes qué? No necesitamos esta tecnología. No necesitamos ser tan amigables con el mundo. No necesitamos tanta fortaleza o potencia. Lo podemos hacer tan sencillo. Una de las cosas que más amo de Semilla es la sencillez de todo. Así, Hechos 2:42. Perseveramos en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué hacemos cada semana? Perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en la partición del pan, en la comunión unos con otros. Y entonces el Señor, porque es a su manera, es a su modo, añadía cada día a los que debían de ser salvos. No tienes que ser como Usa o como Ayo. Simplemente Dios lo hace a su manera. Y tenemos que aprender y poner atención. Y sabes que aquí en Semilla nos hemos equivocado, así como Usa. De pronto hacemos algo que no debíamos de haber hecho, y por la misericordia de Dios no hemos caído muertos. Y Dios así simplemente ha sido demasiado bueno. Pero a veces sí nos quebranta y nos quiebra. Y sabemos, ¿no? Tenemos que poner más atención, tenemos que orar más, tenemos que buscar más la santidad de Dios. No tenemos que estar inventando nada. ¿Te imaginas como innovar, ¿no? En la iglesia? Y yo digo, no hay que innovar absolutamente nada. Hay que seguir haciendo lo mismo y va a ser el resultado que Dios quiera. Y entonces versículo 10: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Ahora fíjate, él es de la tribu de Leví, pero es del clan de Coat. Entonces te das cuenta, David ya está entendiendo. Vamos a empezar haciendo las cosas bien, porque puede ser muy buena intención, pero si lo haces mal, te va a llevar a ese punto en tu vida. Entonces dice: ok, vamos a llevar el arca a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y mira lo que sucede. Bendijo Jehová
a Obed Edom y a toda su casa. La misma arca y la misma presencia de Dios, la misma santidad y la misma gloria, para uno que desobedece y no pone atención, es una maldición. Y la misma arca, la misma gloria, los mismos querubines, el mismo trono del propiciatorio, para otro que obedece y pone atención, es una bendición. Dios, por supuesto, toma muy en serio cuando se le desobedece, cuando no se le consulta, cuando no se le atiende. Si no, pregúntale a Usa. Ahora mira, lo que sucede aquí es que en el versículo 12 David decide, ok, vamos a regresar el arca. Ahora sí, vamos a hacerlo bien, vamos a regresar el arca, pero mira cómo lo hace. Y vamos, por favor, nada más para complementar esto, a Primera de Crónicas. Ahí adelantito vas a tener Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, capítulo 15. De pronto, al leer los capítulos complementarios, arroja muchísima luz a esto. Y mira cómo lo hace David. David está aprendiendo. Pero fue una lección, o sea, no sé tú, pero yo esto de que le pasa a Usa, dices, o sea, es demasiado, está muy cañón, o sea, ¿qué onda? Pero eso Dios quiere que te quedes así casi traumado con la historia y no lo hagas, no cometas los mismos errores. Así, Usa y digas, no, yo no quiero ser como Usa. Mira, Primera de Crónicas, capítulo 15. Versículo 1, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Esto Saúl nunca lo hizo. O sea, Saúl simplemente estaba preocupado por sí y nunca por Dios, nunca por los demás. Y David es un rey noble que está preocupado y no solamente le quiere levantar una tienda de campaña al arca, sino, vamos a ver en el siguiente capítulo, que él le propone al profeta, ¿sabes que yo le quiero hacer un templo? Y vamos a ver la siguiente semana que Dios le dice, tú no, tu hijo. Y vamos a llegar a Segunda de Crónicas, después más adelante, con la historia de Salomón y cómo Salomón construye este hermosísimo templo, el primer templo en Jerusalén. Y entonces, versículo 2, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada, sino por los levitas. Ahí está, pusiste atención después de lo que pasó. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Y reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Bien, David. Ahora, ¿a quién crees primero? Versículo 5. A los hijos de Coat. Eso. Pues, o sea, si te das cuenta, a veces es tan fácil. O sea, poner atención y hacer lo que dice la Biblia es tan sencillo. Y entonces ya lo está haciendo bien. De los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. Y de los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. Ahora vamos al versículo 11. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abitar y a los levitas Uriel de la tribu de Coat, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos, o sea, prepárense. Había una preparación para poder mover el arca. Santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasar el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, pues por no haber hecho así vosotros la primera vez. Ahora, si la primera vez la regaste, no la riegues una segunda vez. Pon atención a Dios. Pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Ahí está, Pérez, Usa. Quebrantó a Usa, pero no solamente a Usa, sino a todos, a David, a la nación, a todos los que escuchan esta historia. Es duro, es una historia dura, difícil. Cuando se las enseñas a los niños de Club Semilla, se quedan así. O sea, ¿qué onda con Dios? Así, nada más, ¡pra! Y cae muerto Usa. Por lo cual, fíjate, ¿por qué?
O sea, no cayó muerto Usa por Jehová, cayó muerto Usa por Usa. Por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Tú tienes que buscar a Dios según su palabra, no según tus ideas, no según tus emociones, no según su ordenanza. Y lo que David estaba haciendo es restituyendo la adoración en orden. Así los sacerdotes, versículo 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas traían el arca de Dios, ¿cómo crees? ¿En el carro nuevo? No. ¿Con potencia? No. Puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés 400 años antes. Entonces la palabra de Dios para ellos en este momento no es antigua, es real. Ya se dieron cuenta, tenemos un Dios vivo y una palabra viva que no pasa de moda. Como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Y asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores, ahí está, como instrumentos de música, con salterios, armas, címbalos, resonasen y alzasen la voz, ¿con qué? Con alegría. ¿Por qué? Porque iban a llevar al arca, pero bien, iban a hacer las cosas bien. Ahora vamos a regresar a Segunda de Samuel y vamos a ver cómo termina esta historia, ¿te parece? Segunda de Samuel, capítulo 6, acuérdate. Entonces, versículo 12, dice, fue dado aviso al rey David, diciendo, pasaron 3 meses, y David está así, con temor de Dios. O sea, ¿cómo voy a mover el arca? Y él le cae el peso y la responsabilidad de sus decisiones. Él sabe, lo que yo decida, si lo decido mal, hay una consecuencia. O sea, entonces voy a tomar mis decisiones bien. Y entonces fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom. Y ese es el efecto de Dios. Donde Él mora, en esa casa donde se le quiere honrar y bendecir y servir, hay bendición. Obed Edom es siervo, es un siervo de Dios. Y entonces, ¿por qué recibió la bendición? A causa del arca de Dios. Y entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Ya vimos cómo. Versículo 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios, ya vimos quiénes, los de Coat, habían andado 6 pasos, fíjate, nada más 6 pasos. O sea, la cargan, van con alegría, música, 1, 2, 3, 4, 5, 6. David dice, paren. Sacrifica un buey y un carnero engordado en alabanza a Dios. Y continúa. Siempre tiene que haber un sacrificio. Siempre tiene que haber derramamiento de sangre. Versículo 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. No estaba vestido de rey, estaba vestido como los demás, como los sacerdotes, como los levitas, como gente común. ¿Por qué? Porque él sabe, aquí el rey no soy yo, es Jehová. Él es el rey. Yo soy como cualquier otro de estos. Yo soy como cualquier otro de estos. Y está danzando y está entre el pueblo y con toda su fuerza, adorando a Dios. Versículo 15, y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, ¿te acuerdas? O sea, Saúl lo que hace para venganza de David es, dice, traigan a mi hija, la casa con alguien más. Saúl los divorcia, pero David después la manda a traer de regreso. Y entonces esta mujer, Mical, es la hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Fíjate por qué le menospreció en su corazón, porque alababa y danzaba a Dios con todo su corazón.
Y hoy pasa igual. Hay gente que porque la iglesia de Cristo alabamos a Dios y cantamos a Dios y amamos a Dios con todo nuestro corazón, solamente por ese simple hecho nos menosprecian. Somos los menospreciados del mundo y nos ven así para abajo. Y eso es justamente lo que pasa con David. Le menospreció en su corazón. Versículo 17. Pero eso es, ojo, es su esposa. Cuidado, esposa, de menospreciar en tu corazón a tu esposo. Cuidado. Versículo 17. Y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz. Acuérdate, era ofrenda de paz, es comunión con Dios delante de Jehová. Y cuando David, es un día de fiesta, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y la ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así como hombres, mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Fiesta, gozo, pero en medio de eso, en el corazón de David hay generosidad. No puedes alabar a Dios con tus labios y no tener un corazón transformado para poder ser generoso con los demás. Y David es un hombre que ama al pueblo de Dios, ama a Israel, ama a los demás, tan diferente a Saúl. Y entonces se fue todo el pueblo, cada uno a su casa, versículo 20, y volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical, al recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Y dices, Mical, ¿qué onda con tu comentario? Totalmente sarcástico. Y déjame hacer una pausa aquí. Los maridos en casa no necesitan el sarcasmo de su esposa. En el mundo, los hombres ya tienen demasiado sarcasmo. No necesitan el sarcasmo de su esposa. Entonces, si tú de pronto como mujer te ves haciendo este tipo de comentarios sarcásticos, menospreciando en tu corazón a tu esposo, te tienes que arrepentir. Acuérdate lo que dice Efesios en cuanto al matrimonio. Maridos, amen a sus esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, una vida de entrega a su esposa. Pero después viene un pequeño comentario para las esposas y dice: y esposas, respeten a su marido. Y eso incluye no sarcasmo. De por sí hay hombres que en su trabajo todo el día la gente les está sapeando. Y así, y imagínate llegar a casa y lo mismo. Esposas, respeten a sus esposos. Maridos, amen a sus esposas. Y entonces aquí vemos a Mical como lo deshonra por completo a David. ¿Por qué? Por alabar a Dios, por amar a Dios, por quitarse la ropa de rey, despojarse y ponerse la ropa de un siervo. Pero no es lo mismo que le hicieron a Jesús. Lo menospreciaron, le escupieron, se burlaron de él. Versículo 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová. O sea, Mical, no hice esto para ti, lo hice para Dios. Y en todas tus relaciones así tiene que ser. Todo hacerlo para Dios. Ayer en autoconfrontación les lancé una pregunta y les dije: en un matrimonio, la esposa, ¿a quién tiene que agradar? Y en un matrimonio, el esposo, ¿a quién tiene que agradar? Y bueno, la respuesta es no, bueno, la esposa tiene que agradar al esposo, el esposo. No. En un matrimonio, los dos, esposo y esposa, los dos tienen que agradar a Dios. Otra pregunta que hago siempre es:
En un matrimonio, ¿quién manda, el hombre o la mujer? Y así, ¿no? Luego, no, la Biblia dice que el hombre manda. No, cuidado. La Biblia dice que en el matrimonio quien es la cabeza y quien manda es Dios. Es Dios. Y entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová. David, una de las cosas que tiene en su vida es que quiere amar, alabar y honrar a Dios. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová. Fíjate cómo a David le queda claro, no es mi pueblo, es el pueblo de Dios. Sobre Israel, por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré más bajo a sus ojos. Fíjate cómo porque hay gente que dice, bueno, tal y entonces sí se puede bailar y sí se puede danzar y sí se puede hacer todo esto en la iglesia. Yo digo, no. O sea, esto es un contexto específico de fiesta, de gozo, de generosidad en un tiempo específico del pueblo de Israel. Pero mira, David cuando baila, para él, él lo que no está haciendo, él no lo está haciendo para que los demás lo vean. Él no está haciéndolo para llamar la atención. Él, número uno, lo está haciendo para Dios. Pero número dos, para él hacer esto es humillarse delante de Dios. Y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de las criaturas de quien has hablado. Y Mical, fíjate este versículo 23, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ahora, no nos dice la Biblia por qué, pero la razón de Dios es que si Mical tiene hijos y tiene un hijo varón, otra vez pasa lo que pasamos en hace 2 capítulos y de pronto él quisiera ser parte del reino y Dios no va a permitir eso. El rey es David y el próximo rey es Salomón. Y eso lo va a dejar claro Dios. Pero otra de las causas puede ser es que porque Mical menosprecia a David, David deja de tener relaciones con ella. O posiblemente Dios disciplinó a Mical. No sabemos qué es lo que sucedió, pero lo que sí se ve claramente en la Biblia es que no puede ser como Mical. Ahora vamos a leer solamente el versículo 1 del capítulo 7, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, el arca de Jehová estaba en la ciudad de David. Después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y la próxima semana vamos a ver una conversación entre Dios y David de muchísima intimidad, pero con una promesa que hasta hoy a ti y a mí nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo y será bendición por toda una eternidad. ¿Qué capítulo? ¿Oramos? Nunca te olvides de USA, Nunca te olvides de USA. O sea, cuando te acuerdes, pon mucha atención a Dios y a su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este capítulo tan lleno de historias, de personas, de conversaciones. Y Señor, ¿quién no aquí hemos querido hacer algo bueno, pero haciéndolo mal? Y te pedimos, Señor, entonces que podamos poner atención a lo que tú dices en tu palabra, Señor,
ya no querer inventar cosas nuevas. Tu método no es innovación, sino tu método no son nuevos programas, tu método son hombres redimidos, haciéndolos nuevos, nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y te pedimos, Señor, que sigas obrando entre nosotros, entre tu iglesia. Y en medio de un mundo donde todo el mundo está ideando una nueva manera de vivir, una nueva manera de ser, una nueva manera de hacer, Señor, nosotros podamos seguir arraigados y cimentados en tu palabra, no descubriendo nada nuevo, sino manteniéndonos en lo eterno. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.